queremos saludar a los diputados que están culminando este periodo legislativo. Algunos, como decíamos, intentaron volver a ser elegidos, otros directamente ya no se presentaron, pero los saludamos esta noche. Primeramente, Sebastián García, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fernanda, ¿cómo andamos? Diego, Bienvenido. Un gusto estar acá, diputado? gracias por la invitación. Por favor. Y el diputado Hugo Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Fernanda, ¿qué tal? Diego, un abrazo también para el colega y amigo Sebastián. Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir a ambos realmente, que queríamos hablar un poco del cierre también de lo que es un periodo parlamentario, ¿verdad? De lo que hicieron, lo que se quedaron con ganas de hacer y también ver un poco el panorama, ¿verdad? Porque ¿cuál es el análisis cuando uno, me imagino que uno hace en lo personal o en lo político, por qué no termina ingresando cuando son elecciones así bien puntuales? Pero ¿qué les deja a ustedes en lo personal como logro, si pueden marcar uno y alguna decepción, algo que les faltó concluir a lo mejor? No sé, adelante. En lo personal, bueno, fue una primera experiencia en la función pública. Para mí fue una primera experiencia de cero, proveniendo del sector privado, habiendo vivido fuera de Paraguay muchos años. Y bueno, fue una experiencia de aprendizaje, de lograr instalar muchos temas, de llevar lo que es la bandera de la tecnología, que fue uno de mis mayores compromisos, que fue una de las cuestiones con las que más me vine involucrando en este tiempo, entendiendo que la tecnología tiene hoy la capacidad de resolver muchos de los problemas que vivimos, de facilitarnos la vida, ¿verdad? En muchos sentidos. Entonces, bueno, siendo parte del tercer espacio, habiendo conformado una bancada de 3 y una multibancada de 8 diputados, creo que logramos incidir en la conversación, que creo que es lo importante, no pasar desapercibido, entrar, presentar proyectos, lograr conformar mayorías. Y bueno, creo que queda la satisfacción de muchos logros, de haber dejado un mensaje. Y bueno, ahora creo que muchas de esas cuestiones, varios proyectos que sí fueron aprobados, otros que bueno, ya le va a tocar a la siguiente legislatura dar tratamiento. Diputado, ¿usted en su caso? Creo que fue una experiencia súper importante. Es la política pura y dura se aprende y se comprende desde el Parlamento. Una experiencia importante dentro de este largo trayecto político que vengo trabajando y desempeñándome primero como autoridad partidaria. Fui el último presidente de la Juventud Colorada a nivel nacional, nunca más después de eso se hizo. Fui concejal por varios periodos de la capital de la República, presidente de la Junta Municipal por muchos años y hoy diputado terminando el mandato. Creo que hemos aprendido mucho, hemos dejado también una huella importante con posturas claras, firmes y una particular participación como integrante de un partido tradicional, pero con posiciones un poco diferentes a lo de la mayoría de mis colegas. Proyectos que quedan pendientes, creo que uno de ellos es aumentar las penas a abusadores de niños, niñas y adolescentes, tratando de comprender que la Constitución no nos permite tener la perpetuidad en las condenas ni otro tipo de sanciones. Si pretendemos introducir la castración química y la elaboración de un mapa georreferenciado con un mapa de calor donde pueda indicar las zonas sin decir específicamente dónde vive una persona que haya sido acusada de cometer este hecho punible o una persona que haya cumplido esa condena, para que los padres también tengan la precaución. Cuando habíamos generado este proyecto de ley, se producían 8 denuncias diarias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Eso fue en el 2021. Hoy, 2 años después, se producen y se generan 10 denuncias diarias. Ese creo que es uno de los proyectos más importantes que dejamos pendiente y vamos a darle seguimiento desde afuera con los próximos parlamentarios, y otro también el Banco del Pueblo, que no es otra cosa que una línea de crédito al cual puedan acceder personas físicas o mini emprendedores, que sea una línea ágil, rápida, oportuna, con el Banco Nacional de Fomento, para, como dije, personas individuales o pequeños emprendedores, aunque figuren en Inforcom. Muchas personas ingresaron a Inforcom durante la pandemia
entonces que eso sea una herramienta para poder seguir fomentando la creatividad, el ingenio y el desarrollo de los talentos individuales. Finalmente, esos son los dueños del 70 a 80% de la mano de obra que se genera en el Paraguay, las micro y pequeñas empresas, de 500.000 hasta 50 millones de guaraníes. ¿Y eso en qué estado quedó, perdón, Hugo? Y está en alguna de las comisiones de la Cámara, vamos a tratar de... Quedó en Cámara de Diputados. Sí, quedó en Cámara de Diputados también. Y lo de castración química usted volvió también, a reflotar, ¿verdad? Está también en la Cámara. Hay mucho temor, mucha gente se quiere informar, parlamentarios que quieren escuchar diferentes voces, porque seríamos también una nación pionera en este tipo de sanciones, pero creo que es importante. Los datos, las estadísticas nos muestran que hay que frenar este flagelo que hoy Paraguay vive, sufre y que finalmente afecta el presente y el futuro de nuestro país. Queremos seguir hablando acerca de los proyectos también que ustedes presentaron, por eso hemos preparado algunas placas para hacer un balance rápido, que nos comenten un poco también de qué se trataron algunos proyectos que posteriormente terminaron siendo aprobados. Uno de ellos hace referencia a esto, IVA en transporte público. Sí. Por el cual se establece que las empresas de transporte público de pasajeros liquiden el IVA. Habían presentado también Eso aprobamos justamente, yo fui proyectista, acá con Sebastián nos habíamos puesto de acuerdo, ahora el presidente vetó y se levantó en la Cámara de Diputados la sesión anterior. Esto es para hacer un poco justicia tributaria. Los transportes de larga distancia son los únicos sujetos a este tipo de gravámenes y estos transportistas tampoco reciben el subsidio al transporte público de pasajeros como lo hacen los de la capital y el área metropolitana. Entonces, si esto no se modifica, van a tener que subir el pasaje y los más afectados van a ser las personas con menos recursos que utilicen este transporte de larga distancia. El Ejecutivo había vetado diciendo que le iba a generar un perjuicio enorme a las arcas de Hacienda, que iba a bajar muchísimo la recaudación, añadiendo a algunos sectores de los transportistas en esta reducción o en esta eliminación del IVA. Claro, pero lo que te decíamos, es una justicia tributaria lo que se busca. Todos los demás transportistas están exentos de pagar este impuesto y aparte tienen el subsidio que da el Estado por cada pasaje de cada pasajero. Eso no ocurre en el transporte de larga distancia y creo que esa visión del Ejecutivo se ve más por una visión mezquina de la Subsecretaría de Tributación, que en la misma posición había planteado el rechazo y el veto del Ejecutivo cuando nosotros habíamos planteado la reducción del IVA de tus compras de alimentos y productos para el hogar, que eso no está incluido ni contemplado, a pesar de que siempre tus contadores te descontaban eso, pero el nuevo sistema tributario, sistema informático de tributación, eliminó, eso se aprobó de manera unánime en diputados, en el Senado también, pero vetó el presidente por una visión de la subsecretaría. Quiere recaudar más, a como el lugar, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Igual se llegó como a un consenso con este tema del IVA. Se rechazó. Claro, pero después sacaron a través de un decreto, una reducción. Inaplicable. Básicamente buscarle la vuelta para que no se aplique. No se aplica. Pero era una visión más así recaudadora pura que el bolsillo del contribuyente. Sí, el pacto político, ¿cómo se da? Lo que no se ve, digamos, en las cámaras es el tipo de situaciones quizás no es tan polémico, pero algunas cuestiones que son más polémicas. Se habla mucho entre bancadas, entre partidos, por ahí hay mucha discusión en la sala de sesiones, pero después cómo continúa la vida, digamos. Y bueno, y ahí se trata ¿Algo parecido a compañeros de trabajo o no pasa eso? ¿Cómo? ¿Es algo similar a tener compañeros de trabajo? Claro, porque, a ver, empiezan la mesa directiva, ¿verdad? Los lunes se tiene mesa directiva, los líderes de bancada se reúnen, consensúan más o menos el orden del día. Y ahí es donde ahí no hay puteada, perdón, no hay plagueo, no hay nada. Claro que ahí también, ¿verdad? Famoso, yo quiero que el mío esté antes que el tuyo, este es más importante, para esta hora ya se van a ir todos de la sesión, ya se va a quedar sin quórum, no se va a tratar, y así, ¿verdad? Entonces es un poco conversar, sobre todo nosotros que venimos de sectores, digamos, minoritarios, tenemos que hacer números con sectores, con bancadas de partidos tradicionales, y ahí viene un poco ¿cómo se dice? La credibilidad que uno va construyendo en el tiempo, ¿verdad? Si generalmente soy el tipo que tuvo las audiencias públicas, que tuvo los conversatorios, que mostró las reuniones para tratar uno u otro proyecto, para instalar un tema, es como que enseguida
te volvés digamos, una voz autorizada, ¿verdad?, en la materia. Entonces se hace en cierta manera más fácil. Y ahí es un poco cuando hay que dejar de lado la confrontación para ir a favor de la construcción, ¿verdad? Y en ese sentido, justamente con Hugo hablábamos de levantar ese veto el otro día, estamos haciendo los números con tal y tal bancada, tal se suma, tal no está, él no acompaña y bueno, así. Es simplemente una cuestión de ir a explicar, ir a convencer, ¿verdad? Y así lograr construir mayorías. Es lo que pasa en cierta manera con la gran mayoría de los proyectos que no precisamente entran en la polémica y en la discusión, digamos, de confrontación. ¿Qué dejan? Así, una bandera, una en específico que ustedes digan, esto yo logré y se aprobó. Hay cuestiones como ustedes, hay que levantar un veto, hay proyectos que van a intentar reflotar con los siguientes que vengan, pero una bandera que ustedes digan, esto hice y me parece que está bien. La identidad electrónica. La identidad electrónica va a ser transformadora dentro de poco, ¿verdad? Dentro de poco va a existir la base jurídica, ya existe la base jurídica para lo que es la ciudadanía digital, para que un ciudadano pueda acceder a cualquier tipo de trámite en cualquier institución del Estado sin tener que poner un pie en el Estado, ¿verdad? En la institución a las 24 horas del día sin tener que necesitar un gestor. La digitalización permite eso, ¿verdad? Democratizar el acceso a las ventanillas, entre comillas, y con la ley de servicios de confianza para las transacciones electrónicas que me tocó encabezar, sumando apoyo de diferentes bancadas. Fue una ley que entró en mucha polémica porque lastimosamente concentró la discusión en el tema de la seguridad de las transacciones financieras. Entonces confrontó a sectores muy poderosos como son las telefónicas y los bancos en ese entonces. Y es como que toda la discusión se centró en un solo artículo. Estaba haciendo una lucha de gigantes ahí, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la ley pasó prácticamente en su totalidad, a excepción de ese artículo. Y hoy está prácticamente sentada las bases para que se universalice la firma electrónica. Es decir, si hoy yo queremos hacer un contrato, yo puedo firmar el contrato electrónicamente, pasarte por WhatsApp y eso hoy tiene validez en el territorio paraguayo. Al mismo tiempo, armoniza la regla del juego para el comercio electrónico internacional. Es decir, de acá a poco, si nosotros ya tenemos la regla, ¿verdad? La región se está adecuando, somos hasta pioneros. Es más que la firma digital, digamos, ¿verdad? Claro, claro. Y es la universalización de la firma porque es la propia cédula la que va a contener la firma. Entonces, de acá a poco vamos a poder también realizar trámites de comercio electrónico, documentos sanitarios. ¿Cómo? ¿Es seguro? Claro, claro. Tiene equivalencia a la presencialidad. Es como que hoy vos tenés que hacer 2, 3 factores de autenticación para las redes sociales o para la banca digital. Lo mismo vale para contratos, para hacer prácticamente todo menos casarse, me parece. Eso no. ¿Y usted, diputado? No, yo creo que el sistema de comunicación y de interacción con la gente que te permite poder entender la problemática del ciudadano y trasladarlo a una herramienta política que pueda apuntar a mejorar la calidad de vida de la gente. En eso se basó todo lo que hicimos, la lucha por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también lo mismo con las mujeres. Creo que uno de los proyectos emblemas también es el Banco del Pueblo, la disminución del IVA de tus compras de alimentos y productos de supermercado, y una de las leyes también que creo que tuvo mucha repercusión y que hoy se está sintiendo en la aplicación es la ley contra la polución sonora, que eso se trabajó también a través de los mensajes, de la interacción, de la comunicación con la gente, y hoy esa atribución se le otorgó también a la Policía Nacional, que puede intervenir en casos de molestia por ruidos que afecta a Asunción, a las grandes capitales y a todo el área metropolitana. Okay. Y creo que en base a eso dejamos un testimonio importante, que pensar en nosotros requiere que el yo vaya perdiendo importancia. Claro. Bueno, después de por ahí, no sé si tienen el dato también de cuántos proyectos presentaron en total a lo largo de este periodo, cuántos se aprobaron, claro, hablando de esa producción de la que siempre se habla. Pero también tenemos otros invitados que nos acompañan a través de Zoom. Exactamente, está Jorge Brites, también diputado, hombre del Alto Paraná, y le damos el saludo también.
en esta noche. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, Fernanda y a los colegas presentes. Gracias por atendernos, diputado, por esta vía y bueno, hablar un poco también de esto como cierre tu participación en la Cámara. En algún punto, te voy a tutear, diputado, si me permitís. Adelante. Fuiste a lo mejor uno de los primeros que representaba esa voz de disconformidad que llegó del este y que ahora vemos que es una masa importante de gente, ¿verdad? ¿Crees que algo que comenzó con ustedes, lo que luego se vio en Alto Paraná en las últimas elecciones? Totalmente, Diego. Nosotros fuimos, recordás con que el embuque utilizaba mucho las redes sociales. Nosotros con Payo en su momento dado, el primer día que Facebook autorizó las transmisiones en vivo, nosotros empezamos a transmitir en vivo usando nuestros celulares, Diego. Vos llegaste así, Jorge, ahora sin mucha campaña, haciendo votos, videos, y esa fue la forma en que te impusiste en un lugar que era muy difícil para la oposición también. Así es. Nosotros, mira, Diego, la primera bancada independiente a asumir, ocupar un curul en la Cámara de Diputados, un movimiento independiente a nivel departamental. Hoy día hay 3 parlamentarios, 2 del movimiento independiente, que es Conciencia Democrática, de Yo Creo, y uno que es del movimiento Cruzada Nacional, que no es un partido tradicional, digámoslo así, Diego, pero nosotros fuimos el primero quien quebramos ese tabú, vamos a decirle, que solamente de los partidos tradicionales podían ocupar un espacio en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja. ¿Qué sentís que deja tu gestión como bandera principal? No sé si un proyecto en particular o algún testimonio que querés rescatar como tu aporte a la Cámara, Jorge. La lucha por la libertad, Diego, lo que me llevó a quitarme la camisa en el Congreso, justamente recién Instagram me recordó una publicación de CNN. Te cuento que me llamaron desde Rusia, Francia, Argentina. Impresionante la repercusión mediática que tuvo esa acción de quitarme la camisa reclamando la reapertura del Puente de la Amistad. Y eso también, Diego, te cuento algo así y comento también con mis colegas, cómo las redes sociales hoy en día te acerca, pero de manera impresionante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Después de una hora, capula ese celular, Diego. En ese momento, yo sentado en la sala de sesiones. Diputado, esta consulta quiero hacerle primeramente a usted y después también aquí a quienes nos acompañan en piso. Después de todo esto, después de esa repercusión que tuvo, ¿por qué creo que finalmente no logran la reelección en la Cámara? En mi caso, Fernanda, me lancé por un movimiento independiente a nivel departamental. Ahí el colega Sebastián García también mucho me invitó para candidatarme por Patria Querida, pero decidimos nosotros candidatarnos por un movimiento independiente. Y en el día de las elecciones, Fernanda, algunas personas me decían: Jorge, vos te candidataste, entonces no pude dedicarme completo a la campaña porque primero obviamente era mi rol de parlamentario, Fernanda. ¿Y en el caso de ustedes aquí, diputado? Bueno, yo creo que en mi caso fue más tipo, mirando un poco para atrás, creo que son más errores de campaña, ¿verdad? De errores electorales que cometimos tal vez como partido, tal vez como lista, que hacen que no hayamos podido alcanzar los números, porque paradójicamente tuvimos más votos que en el 2018, pero no nos alcanzó para la segunda banca en Asunción. ¿Cómo? 13.000 votos en tu caso, 13, un poco más. Sí, casi 14, 13.000. ¿Y en la ocasión anterior tuvo menos? No, en la ocasión anterior la lista tuvo más votos, viste que era lista bloqueada. Claro. Entonces la lista tuvo menos votos, pero no alcanzó para la segunda banca. Entonces, sin embargo, ahora tuvimos más de 42.000 votos como lista, pero bueno, por cómo se distribuyeron los escaños no alcanzó para... ¿Fue un error el desbloqueo? No, yo estoy conforme con el desbloqueo. Creo que desmitificó muchas cuestiones. Hay más mujeres en la Cámara de Diputados, hay más representación de sectores políticos en la Cámara de Diputados, hay Cruzada Nacional, creo que es el plural, ejemplo. ¿te parece? Yo creo que sí. Hay que saber jugar nomás el desbloqueo, ¿verdad? Y en nuestro caso, tal vez repensar la estrategia, ¿verdad? En el sentido de que si vos sabés que los partidos tradicionales van a jugar con una espalda, digamos, económica, de base, de estructura, vos tenés que ir a una estrategia electoral que pueda hacer frente a eso, que no necesariamente es de billetera, ¿verdad? Porque decían que era muy cara la campaña. ¿Cómo?
¿Cómo? Decían que era muy cara la campaña. Sí, ahora. para los que apuestan 100% a la estructura es mucho más costosa probablemente, pero para nosotros es justamente construir bases, construir liderazgo, conquistar determinados públicos a los cuales podemos hablar y bueno, entender también que justamente para hacer frente a la maquinaria electoral de los partidos tradicionales requiere que todos los candidatos hagan campaña, que requiere que todos hagan campaña y que todos logren un determinado objetivo según la estrategia que uno se plantee como partido. ¿Ustedes coinciden en que no fue una cuestión entonces de error o algún problema que haya visto la ciudadanía en su rol como parlamentarios ya? ¿La razón por la que no le votaron? Yo no lo tomo como un fracaso. Yo me candidaté a senador, no a diputado. Sí. Pero comprendiendo perfectamente las circunstancias donde no teníamos la estructura política ni el dinero suficiente para encarar una campaña dentro del partido tradicional, sumado a esas posiciones antagónicas con grupos de poder dentro de mi partido, y sabíamos que la carrera iba a ser difícil. Yo lo tomo como un resultado, un aprendizaje y una experiencia más. Eso no saca de ninguna manera que anteriormente tuvimos resultados electorales auspiciosos. Nosotros en la interna para concejal ganamos varias veces, para las nacionales, para la concejalía también. Fui el diputado más votado en el 2018 y esta experiencia se le sumó a todo lo que te dije una coyuntura que no fue favorable a nuestra postura ni a nuestra decisión. Y también tengo que decir que en el Paraguay todavía no se le da mucho valor a la superioridad moral y somos muy permeables a... ¿Por qué, Messi, Hugo? Y que no, Patriaguería es un partido que tiene una conducta muchas veces rígida, inflexible, pero una conducta transparente. Creo que tiene menos escaños. Lo mismo dentro de nuestro partido, a nosotros que sostuvimos posturas cuasi independientes, donde no nos dejamos llevar por las decisiones de bancada o de movimientos, donde nos pusimos firmes, donde no estamos de acuerdo en pagar algunos peajes morales muy elevados. ¿Por qué te opusiste a Cartes, Hugo? No, yo creo que es una posición y una visión de liderazgo diferente. A los líderes se les sigue, se les admira, se les respeta, y hoy el Paraguay necesita de líderes y no de jefes, y nosotros sostuvimos una postura y hoy estamos aquí deseándole lo mejor al presidente electo y a todas las nuevas autoridades que han sido hoy están conformando el Parlamento que se viene. ¿De las elegidas o de los elegidos hay personas que no fueron transparentes? ¿Que no tienen una gestión transparente? No, yo no voy a entrar a jugar eso, pero sí creo que nuestra conducta fue una conducta valiente, una conducta que trató desde todo punto de vista de cambiar el sentido y el rumbo de la visión política y del accionar, tanto político como partidario. Esas circunstancias hicieron que seguramente tengamos algunas desventajas, pero como te digo, no lo tomo como un fracaso, sino como un resultado. Así como en el 2018 ganamos las elecciones, hoy tuvimos este resultado. Hay una consulta también allí para el diputado del Alto Paraná, Jorge Brites, que les hacía también yo y quiero compartir también con él. Hay incluso gente que va escribiendo y menciona cuántos fueron los proyectos que presentaron. Y uno en específico, te leo así tal cual, diputado, además de sacarse la camisa que hizo el diputado Jorge Brites, mencionaba, ¿cuántos proyectos presentó, diputado? Y de esos, no sé si tiene el dato de cuántos finalmente fueron aprobados en la Cámara. Y prácticamente somos la bancada más productiva de la Cámara de Diputados, Fernanda. Le digo a esta persona que escribió, aparte como dijo él, de quitarme la camisa y ponerme el anatómico en la cara y andar en boxer, tenemos la reapertura del puente de la amistad, ¿verdad? Tenemos el hecho de criminalizar los hechos de corrupción, como comentó el colega, muchas veces no se llega a esos puntos por falta de quórum o falta de interés. La inclusión de la medicina preventiva en el sistema de salud, el proyecto de ley antibache, calle segura,
instar a la creación de una red social paraguaya cuando a la propia Cámara de Diputados se le sancionó en YouTube por Google una audiencia pública en nuestro Parlamento, Fernando. Bueno, ¿y ustedes en el caso de ustedes? Yo creo que, bueno, si bien yo también fui el más productivo. No, mentira. Esa es la competencia. Yo creo que no se trata solo de cantidad de material, eso está disponible, eso es información pública. De repente, por ejemplo, si vas a contabilizar también los pedidos de informe, a veces vos podés pedir informe a todos los municipios, entonces automáticamente sumás 400 pedidos de informe, ¿verdad? Pero no es pues ese el caso, ¿verdad? Claro. Yo creo que es un poco una suma de cosas, ¿verdad? Además de estar presente en la iniciativa legislativa, además de participar de las comisiones o de las audiencias. Y recién mostraba, por ejemplo, veía que muchas de las audiencias públicas que hicimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología tenían 300, 400 personas entre presencial y virtual. Creo que ese también es un poco el espíritu de demostrar una gestión con apertura, una gestión en que se le invite a mucha gente a que ponga los pies en el Congreso y entienda que ese es un lugar de todos los paraguayos. Entonces creo que ese también es un factor muy importante, y a eso sumarle la incidencia en los debates. Porque es como que a veces, justamente, sobre todo cuando uno forma parte de las mayorías, de las minorías, a veces como que llegamos con cartas echadas. Entonces ahí es donde esa capacidad de debate es la que puede inclinar la balanza hacia aprobar, ¿Se pueden rechazar cambiar o posturas? modificar. Sí, totalmente. Con Totalmente. convicción, digamos. Con convicción, Sin sí. plata, porque- Totalmente, Claro. sí, totalmente. Pero así en números nada más, no sé si usted Totalmente. recuerda, diputado, No, 104 proyectos de ley, 200, 300, no sé, pedidos de informes, declaraciones, muchísimo. O sea, yo puedo decir que fui bastante productivo, y si hace un ratio de lo aprobado, ni qué decir, es bastante alto, ¿verdad? Pero como te digo, no quiero solo enfocarme en eso porque no es solo una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad y una cuestión de, como te digo, de incidir. Por ejemplo, ese tema de la eliminación del IVA del pasaje me sumé yo después, es un proyecto de Hugo. Pero yo participé y juntos nos fuimos a armar la mayoría y a ver, tal bancada, tal bancada, dale, vamos a votar. Entonces es un poco parte del juego legislativo y de saber moverse en el cuerpo colegiado, ¿verdad? Con las armas que uno tiene, que es justamente la palabra, la capacidad de convencimiento y la capacidad de justamente de articular esas mayorías. Ahí sí puedo decir que como bancada de Patria Querida tuvimos una muy alta incidencia porque al distribuirnos las comisiones es como que cada uno venía con un parecer según el tipo de proyecto que tocaba, ¿verdad? Yo en lo personal, proyectos de tecnología, proyectos que tienen que ver con industria, comercio, proyectos que tienen que ver con asuntos económicos y financieros. El del según horario las también que fue comisiones. tan Y bueno, ese fue... discutido. que hasta ahora siguen preguntando acá en los que mensajes. mañana Tema nacional puede ser, ¿verdad? Sí. Y- Realmente se incorporó a la discusión. Pero yo creo que, bueno, y ahí el horario, más allá de la discusión del horario, que creo que acá el programa y todo vinimos a discutir sí. el tema. Acá lo importante es generar debate sobre hacer las cosas de manera diferente, sobre nuevas conversaciones, sobre escalonar horarios, sobre reformar el transporte público, sobre pensar en jornadas laborales diferentes, pensar en el trabajo a tiempo parcial, pensar en el trabajo remoto. El teletrabajo, por ejemplo, yo ya había presentado el proyecto de teletrabajo en el 2019 y me acuerdo que al principio no se tomaba muy en serio y decían que vos querés legislar para los haraganes que no se quieren despertar y quieren quedar en su casa, sin saber que 3 meses después llegaría la pandemia y para la ley de emergencia tomarían un pedazo del proyecto de teletrabajo para meter a la ley de emergencia a la apurada porque había que reglamentar el teletrabajo. Entonces creo que el desafío, justamente la calidad tal vez se mide en esa capacidad de entrar en conversaciones, de generar debate, de generar discusiones y de justamente lograr consenso a partir de diferentes tipos de Una cosita corrientes de más, pensamiento. perdón, antes que vayamos a lo de Hugo, también lo de Jorge, va a ser muy especial este congreso, porque hay una mayoría muy clara, ¿verdad? Ahora hay que ver si va a haber pluralidad, si se van a poder escuchar todas las voces en medio de esto. Porque el Partido Colorado no sé hasta qué punto va a estar desunido o unido, eso todavía no sabemos muy bien, pero creo que le va a costar mucho a las minorías en este congreso. Yo creo que va a ser un parlamento singular. Creo que el presidente va a tener un trabajo
duro, conjuntamente con el vicepresidente, pero creo que tiene también mucha experiencia el vicepresidente para poder actuar un poco de nexo. Fue varias veces presidente de la Cámara de Diputados, pero sí creo que va a tener sus particularidades. Y como decía Sebastián en la pregunta anterior, creo que no se puede medir la efectividad legislativa solamente por la cantidad de proyectos presentados o de leyes aprobadas, sino en el día a día, en el estar en cada sesión de comisión, en participar regularmente en las sesiones ordinarias, en visualizar un proyecto presentado por Sebastián que puede servirle a la ciudadanía, te acoplas a ayudar a la construcción de la mayoría, en la modificación, en el trabajo para que eso se apruebe, luego le da seguimiento en el Senado, una serie de tareas que hacen finalmente a que el Parlamento pueda tener una relación dinámica con la gente. Yo presenté muchos proyectos de ley. Ahí hacía grandes rasgos, así como decía el diputado García. Lo que te había anunciado. Eran números a grandes nosotros rasgos, habremos presentado como 70, 75 proyectos de leyes. Recuerdo uno de los más importantes también ahora que se instaló en el debate es que habíamos presentado el proyecto de ley que haya, para exigir que exista un psicólogo por hospital público, atendiendo la situación económica y a que se requiere de una mayor atención a la salud mental de las personas. Eso se rechazó porque se planteaba como que iba a ser un mayor presupuesto o la posibilidad de que se contrate funcionarios para trabajos políticos, pero finalmente un psicólogo en hospital público le da la facilidad a cualquier persona que hoy no hay. Que tenga. Hoy veíamos lo que ocurría en un colegio, que hijo o que necesite esa atención, y para personas que no tienen recursos, su prioridad es comer y no a lo mejor llevarle a su hijo al psicólogo, ¿verdad? Después de todo esto, ¿ustedes creen que finalmente queda una Cámara vista como de por ahí, una Cámara en donde se vieron más peleas, más cuestiones así anecdóticas o de show, como le llaman algunos? ¿Creen que dejan una Cámara así? Yo creo que ese es un problema que está instalado dentro de la política. Muchos, cuando ven una Cámara, se transforman y transforman también sus posiciones políticas, porque a través de ustedes, de los medios, también tratan de llamar la atención de la gente. Pero esta situación, yo creo que la próxima Cámara, tanto diputados y senadores, no hay que perder la esperanza de que pueda ser una Cámara que pueda ayudar y cooperante con el gobierno. El Paraguay necesita de respuestas. La gente hoy necesita mejorar sus ingresos. Recuerdo una reunión que me iba en el proceso electoral a San Pedro y se levantaba don Antonio y me decía, y ponan la área diputado entero la área y ponan, pero ha habido la problema ella podulo mitad casome ande topamos ahí ni peteín orecoa 50.000 guaraníes. Ese es el problema. El paraguayo necesita mejorar sus ingresos. A la gente hoy no le importa que hayamos aumentado el ingreso de divisas al Paraguay o que hayan aumentado el Producto Interno Bruto. La gente quiere sentir en el bolsillo. Un segundito, porque creo que tiene que ver con esto también, a los desafíos que se vienen. Si podemos preguntar al diputado Brites también, por esto hay que tomar nota con este voto de disconformidad que dice mucha gente. No sé si decía el fenómeno Payo Cuba como tal. ¿Qué se puede decir de esto, Jorge? Vos que sos ahí de la zona y que sabes muy bien el movimiento. ¿Debería llamar la atención? ¿Escuchás, diputado? Bueno, creo que tenemos un problema con la comunicación, pero con la señal. Lo podemos comenzar acá, ¿verdad? Con Sebastián y con Hugo. Ese voto de disconformidad, ¿se puede decir que existió realmente? ¿Y cómo hay que anotar este fenómeno? Si es que es un fenómeno realmente. Yo creo que sí hay cierta disconformidad, pero generalizada. Es como que el hartazgo va con la clase política en general. Sí, es un hecho y eso puede medirlo Fernanda tranquilamente, que le toca estar a veces en la Cámara de Diputados, que en tiempo de campaña la productividad, justamente a favor de esa solución de que hablaba Hugo, quedan totalmente en segundo plano. Disminuyeron. Y directamente el foco está en ver cómo puedo polemizar para ganarme el foco de la Cámara y estar en la portada de la noticia, ¿verdad? Lastimosamente
es ahí donde se inclina la balanza a favor de... todo tiende a llevar al show en lugar de llevar a las soluciones. Y bueno, eso hizo que en los últimos meses del año pasado sean muy pocos orientados a resultados, por así decirlo, ¿verdad? A que estemos varios meses incluso sin sesionar, o sea, sin completar una sesión. Y yo creo que más que la gestión en sí, está en el mensaje, ¿verdad? Está en un mensaje que conecte, en un mensaje que justamente que entusiasme, que devuelva esperanza, porque lo que más busca y pide la gente es mantener viva la esperanza, ¿verdad? De que puede mejorar las condiciones de vida, de que puede mejorar las condiciones de trabajo. Y eso lastimosamente en el show, ahí estando en la Cámara de Diputados en plena pelea, en plena discusión, precisamente no se traduce en resultados. Claro. Tenemos que hacer una pausa, nosotros nos van a esperar un ratito, por favor. Sí, estamos firmes. Interesante la charla, ahora también un poco para hablar de lo que se viene y también preguntar un poco por el futuro político de las personas con las que estamos hablando hoy. Exactamente. Pausa y ya venimos. Muy bien, seguimos con charla política nosotros, hablando un poco también de cierre de gestión y también un poco del futuro de la gente que estuvo en la Cámara. Claro, ¿qué van a hacer? Le preguntábamos antes de la pausa y durante también. Y escuchaste, mi señora te contestó. Yo voy a ser mantenido ahora. Da buen pasar ser diputado, da una tranquilidad económica, da beneficios. Yo creo que el salario es interesante. Ahora es un tiempo utilizado a dedicarse al empleo o al trabajo que requiere de mucho más atención y tensión que cualquier otra profesión. No, diputado, yo sí no creo. El diputado, la atención es para el legislador del puerto. Yo voy a tener que, así como cuestiono algunas conductas políticas, tengo que defender también el que es parlamentario. A lo mejor vos no le ves dedicándose a un trabajo legislativo, pero está trabajando 24 horas o atendiendo el problema del vecino o yendo a gestionar en alguna institución pública alguna solución para su comunidad. No tiene sábado, no tiene domingo. Si le llaman en Navidad tiene que atender el teléfono. El 1 de mayo suena el timbre en su casa. Esa es la vida del político. El político es una persona que trabaja todos los días sin descanso. Pero justifica el salario. Y eso te estoy diciendo. Quería decir que hay periodistas más o menos así, pero con otro salario, pero va a quedar muy feo. El periodista también es así, el médico también es así. Pero, ¿realmente cuánto ganan? Siempre se habla de 30 millones. No, menos. No, 25. 25. Un concejal de Asunción gana más que un diputado. ¿Y cuánto te saca el partido, digamos? El partido es un aporte de 550.000 por mes. Ah, no Poquísimo. No es mucho. Eso es lo que nosotros aportamos como partido. Por eso, pero se vive bien finalmente con ese dinero. Claro, mucho mejor que tantos paraguayos. Poniendo, o sea, no, obvio que se vive bien y obvio que es un excelente salario, pero a ver, en un trabajo gerencial en el sector privado está más o menos alineado con eso, ¿verdad? Y pensar, por ejemplo, a ver, bueno, yo hoy tengo 40 años y sí, yo tengo cierta previsibilidad sobre qué voy a hacer, en qué voy a trabajar. Pero si te pasa tal vez un poco más grande, podría ser un poco más complicado, ¿verdad? Si te pasa quedarte, por ejemplo, sin el cargo a los 50 años. Obvio, tenés que hacer una espalda de ahorro y de estabilidad económica, pero puede generar cierta, digamos, incertidumbre económica porque depende del resultado electoral, ¿entendés? Y el electorado también, digamos, perdón, hay como no quiero decir pecheo, ¿verdad? Pero hay como una cuestión permanente pedidos de ayuda. A eso no se refería Hugo. Claro, sí. A eso se refiere Hugo. Pero bueno, eso se maneja en la medida en que a uno está la posibilidad de cada uno, ¿verdad? Y hay que tratar de no justamente de superar un poco ese nivel de ser el gestor, de hacer favores y de influenciar, claro, sino de hacer que las cosas funcionen. Claro. Porque históricamente pues nos acostumbraron a que vos seas el que tiene que hacer el facilitador ahí. Llamar al telefonazo y punto. Y vos el telefonazo, ¿verdad? Y sin embargo tiene que ser justamente el desafío de construir
que las instituciones respondan a todos los paraguayos, no solo al que le conoce al diputado o al concejal o al intendente de turno, ¿verdad? Claro. Justamente creo que ese es el desafío que tenemos dentro de la política. Al sector privado entonces se van a dedicar. Sí, Al sector privado. al sector privado. Sí. Sí, el salario es bueno, el salario da para poder tener una vida tranquila, para poder mantener a tu familia, pero también tiene muchos limitantes. Le limita a tu señora, le limita a tus hijos, tus actos y tus acciones desde que salís de tu casa están expuestos a la opinión pública. Un error es tratado muchas veces hasta como un crimen. Y Pesa es la una- publicación periodística, pesa el Pesa. Y Ustedes nos preguntan así como ese pajarito San Francisco, bonitos, ahí nos están preguntando, pero finalmente Sí. el peso que tiene los medios de comunicación en nosotros, que a lo mejor tenemos la piel curtida, y en nuestros cercanos, en nuestros Que no hijos. Tu hijo te pregunta, ¿por qué dicen esto, papi? ¿Por qué mi profesor dice tal cosa? ¿Por qué esto es cierto? Y esas son cuestiones que en otra profesión uno no hacen tiene. también al... Claro. Claro, y sobre todo porque vos tenés que ser consciente de que vos, votes lo que votes, siempre votás en contra del otro, en contra de otro. Imagínate lo que le pasó a Sebastián, que supuestamente tuvo COVID. Todos los medios de comunicación en un momento donde el que tenía COVID era más o menos una persona que no podías acercarte, que era el culpable, que el Paraguay y no tuvo COVID, ¿verdad? Cuando empezó los la medios de pandemia, no sé si comunicación te acordás. lo mataron. Yo un poco también le reté porque estaba todo cagado, pero yo Que estuve se con él. cerraron 3 instituciones, fueron aisladas porque yo había estado justamente Sí. trabajando. Responsable. Sí. Bueno, está de vuelta el diputado Jorge Brites también. Diputado, después de esto, después de dejar la Cámara, el siguiente mes, dentro de unas semanas, ¿qué va a hacer? Nosotros tenemos una empresa familiar, una inmobiliaria. Yo estaba como gerente, siempre me dediqué al sector privado. Me metí justamente en la política como una activista social cuando estaba Sandra Zacarías, que le decíamos Sandra Malandra. Y bueno, esto me llevó a la Cámara de Diputados y ahora vuelvo nuevamente a ocupar ese curul de gerente, vamos a decirle, Fernanda. ¿Y gastronómico también estuviste en el no gastronómico, Jorge? Sí, creo que soy el único parlamentario lacto vegetariano, no sé si del Parlamento, ahí los colegas saben, que siempre me hinchan y eso que tengo que comer lechuga, no puedo tomate. Diputado, ¿y usted cree que pudo haber hecho algo más en el Congreso, fuera de lo que usted mencionó como algunas de sus banderas? ¿Cree que quedaron materias pendientes en lo personal? Mira, yo creo que hicimos hice lo que pude y lo que ya no pude, dice Fernando. Yo estoy satisfecho con lo que pudimos contribuir. Obviamente, siempre de repente hay ciertas cosas, pero en línea general estoy satisfecho con el mensaje que dejamos. Y viendo tanto su gestión como la de sus compañeros, ¿pudieron haber mejorado la imagen o trabajado en cierto momento por mejorar la imagen que hoy día la ciudadanía tiene? Porque conversábamos allí cuando perdimos la señal con usted. Mucha gente que quizás se sintió o defraudada por algunos diputados, algunos congresistas por los que votó, o que veía más que nada un show y no tanto un accionar buscando el bien de la gente. Mira, al final la Cámara de Diputados, cada parlamentario responde por sus acciones. Yo estoy contento, le conocí a gente maravillosa, a colegas maravillosos, y cada uno es consciente de su actuar. Yo no agarré ningún sobresueldo que se me ofreció, $10.000 mensuales, $200.000 prima con 50 cupos de trabajo. No agarré eso porque quería ser libre en mis acciones y en mis dichos. Sí, me peleé mucho también con ciertos sectores de la prensa por la línea que tuve uso opcional del tapabocas y también en contra de la obligatoriedad de la vacuna, pero lo enfrentamos, Diego, y ahora tenemos, como dijo Hugo, la piel más curtida y estamos contentos. La idea era exprimir más esa experiencia en un siguiente periodo en la Cámara de Diputados, pero bueno, no se dio esta vez. No quiere decir que la siguiente de repente no se pueda dar. ¿Y vas a trabajar en el Jorge, o políticamente, digo? Mira, nosotros ya estamos en este tema de la política, formamos parte ya de la fauna política en Ciudad del Este, en Alto Paraná, inclusive ahora ya tenemos visibilidad a nivel nacional, ¿verdad? Mira, tengo 38 años, así que me pongo contenta que nuevos parlamentarios, hay una parlamentaria de 27 años que me visitó en nuestra oficina, en nuestro espacio en la Cámara de Diputados,
repente buscando cierto asesoramiento. Yo me pongo contento que personas jóvenes están volviendo a ocupar esas... ¿Y lo de están ocupando Bururú, nuevamente Jorge? también ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué opinás de Bururú, vos que sos de Alto Paraná? Y mira, nosotros caminamos con Bururú hasta Asunción, no sé si recordás, Diego. Bururú tiene su, vamos a decir así, Diego, déjame decirte así, tiene sus virtudes y tiene su otro lado también, Diego. Pero ese otro lado puede ser un crimen. No, y ese otro lado puede ser, no sé, ciertas cuestiones que de repente se podría mejorar, vamos a decir así. Pero hay una acusación por un hecho en sí que involucra a una menor, diputado. Eso sí es grave, ¿verdad? Y justamente la justicia, está en manos de la justicia, Fernanda, y ojalá se pueda resolver todo esto. Hay algunos que cuestionan la figura y que dicen directamente Bururú no debe jurar. ¿Usted qué cree? Mira, primero tenemos que respetar la Constitución Nacional. Eso fue mi base netamente desde un principio, ¿verdad? Ahora, hay otras cuestiones de juicio político que siempre está al arbitrio, ¿verdad? Pero ahí ya, eso ya queda otra interpretación, ¿verdad? Yo en su momento inclusive dije también, de que de repente por mi posición, por mis lineamientos políticos también me podían haber presentado, por ejemplo, cuando quemé el tapabocas en Ciudad del Este, se comentó de presentar una pérdida de investidura en mi contra. Sin entrar en detalles, porque usted mencionaba también algo de lo cual se estuvo hablando mucho en la Cámara de Diputados. Si quiere dar algún detalle puede hacerlo, si no, no hay problema. ¿Le ofrecieron dinero en algún momento dentro de la Claro que Cámara? sí. Y $10.000 de sobresueldo mensual, ¿Quién? aparte del salario que tenemos visto. No voy a decir nombre, Fernanda, pero forma parte, ¿verdad? Marito mismo, yo recuerdo en una entrevista que él comentó eso cuando él era candidato a presidente, yo no podía creer, y luego me tocó, ¿cómo se dice? Y era escuchar esos ofrecimientos. para estar alineado a una tendencia política, digamos. Sí, así es, para estar alineado. ¿O solamente para apoyar un proyecto en específico? ¿Cómo era el trato? No, para responder a un grupo, vamos a decir. Permanentemente, digamos. Seguramente que sí, con $10.000, digo, no creo que sea por una vez nomás, mensual hablamos. No estoy hablando cargos? de una vez nomás. $600.000, un poco más de $600.000 voy a tener en mi bolsillo ahora. Del Partido Colorado, esas denuncias que ya se habían dado a conocer. No. Fernanda, no voy a decir de qué sector, pero de un ofrecimiento hubo. El futuro está políticamente en el este. ¿Hay algo que está pasando, diputado? ¿Crees que vamos a hablar más de Alto Paraná ahora? Categórico, Alto Paraná, eso es lo que demuestra que es un caudal electoral importante, ya forma parte a nivel geopolítico, económico, agro y político también ahora, porque inclusive lanzó, ¿verdad?, para Guayocú, a quien con todo su luz y su sombra también, imagínate, 600.000 votos levantaron, y eso surgió de esa caminata que hicimos acá. Hay nuevos parlamentarios por movimiento y partidos que no son tradicionales, hay senadores, también está la senadora Yolanda, así que Alto Paraná demuestra que quiere estar presente fuertemente en el Parlamento y en los lineamientos políticos. Mi deseo es que se hagan sentir y que nos entreguen a la mafia en la capital o a los mafiosos corruptos, vamos a decir así. Que no vendan su... ¿Qué expectativa tienen? No sé si puede resumir en una palabra, en una frase, para la próxima Cámara de Diputados. Y ojalá que defiendan la libertad, eso es mi pedido, que sigan defendiendo la libertad del pueblo paraguayo. Y en el caso de ustedes, diputado Hugo, Sebastián, ¿les ofrecieron dinero? No, pasame al número, 20 días faltan, Brites. ¿Qué pico va a hacer con $10.000? Ya no va a hacer más nada con $10.000. Atender bien la decisión que va a tomar la inmobiliaria de tu familia. Dice que ahora está mejor, no vaya a hacerte loco ahora. No, yo creo que hoy la política es, como te decía hace rato, es una profesión que requiere mucho tiempo y es la profesión más desprestigiada del mundo, no de Paraguay. Y en ese desprestigio entran muchísimas conductas torcidas o atajos que hacen que los actores políticos finalmente no arrojen los resultados para que la gente esté mejor y que se ganen su fama también de contaminar esta actividad tan sana y tan noble que es la política. Y eso ocurre en Paraguay y ocurre en todas partes del mundo. Sí, y ese es el principal desafío que tiene la clase política, en la cual yo me incluyo, porque nosotros no nos vamos a dejar de la política. El político cuenta y pori, entonces creo que es importante y el desafío es de la próxima legislatura
de tratar de mejorar y corregir lo que nosotros nos equivocamos y acentuar los aciertos del Parlamento que está saliendo. ¿Sí o no nomás, diputado? No. No le ofrecieron. ¿Y en tu caso, Sebastián? Sí, insinuación. Insinuación, pero para no asistir, fue 2 veces puntualmente. No fue directo. No. ¿De qué sector ¿Qué cosa? ¿De qué sector Colorado. ¿Y Pero se habló era de una monto? insinuación muy puntual. No, era para una intervención municipal, una cosa así. ¿Y cómo te El caso presentan muy cuando puntual. es una insinuación? ¿Qué tal que están ustedes? Dicen que están ofreciendo ahí para los muchachos. Así. Pero colegas te hacen la oferta. En este caso sí, pero como se lo cuento como algo Anecdótico. No, quedamos así, chao, y me quedé en mi lugar, sencillo. Se piensa, porque nosotros a veces pensamos de los medios, a lo mejor en la charla informal incluso, quiero llevar a extremo, ¿verdad? ¿Por qué Simbururú y no Pedro Mayor, por ejemplo? ¿Por qué termina un voto así tan puntual? Porque ahora pues no hay excusa, ¿verdad? La gente que le votó a Erico o que le votó a Esquivel le votan a ellos así, por características personales. ¿Por qué pasa eso? Y no como Yo creo que creo- dentro de los partidos tradicionales pesan mucho la estructura y el dinero. No necesariamente uno tiene que ser líder ni tener una conducta intachable. Lo que decía hace rato, la superioridad moral no es valorada. Y dentro de los partidos tradicionales ese es el principal obstáculo. Afuera de los partidos tradicionales creo que la gente que va a apretar el número 8 de Patria Querida o el número de... es persona que no está atada a la estructura partidaria, al Estado o a ese 100.000 guaraníes que te dan para ir a votar, entonces vota más a conciencia. Yo creo que a mí me afectó estar dentro de la lista del partido, definitivamente, pero yo no reniego tampoco mi partido. Vamos a, como dice Sebastián, vamos a mejorar las estrategias y corregir lo que se tenga que corregir para poder volver a ocupar un espacio dentro del Parlamento y corregir nuestro dentro. Desde el partido vamos a pelear como ya lo hicimos y vamos a tratar de fortalecer esa corriente interna que... ¿Quieres hoy volver igual al Congreso? me gustaría, veremos. Hay muchos desafíos electorales hay mucho que se tiempo. avecinan. Sí. ¿Diputado? Creo que es una cuestión de canales de conexión, ¿verdad? En el caso de puntual de Mbururú, ellos son fuertes en las redes, ¿verdad? Tienen un alcance extraordinario en las redes y eso es innegable. Tienen la fuerza de las redes sociales a partir de lo que era su candidato a presidente. Es como una Payo Cuba. fórmula además, ¿verdad? Y es una estrategia. Es una estrategia. Si tenés, funciona en otros lados si también. esa es tu fortaleza, te funciona. Yo creo que tiene un techo. Creo que tiene te funciona una vez, ¿verdad? Y bueno, a partir de eso, ¿cuál es tu manera de conectar y de juntar votos en pocas palabras, ¿verdad? Yo creo que el otro caso que señalaste, que no tuvo votos, es por desconocimiento. Creo que nosotros de repente nos autoconvencemos de que nuestros microclimas suenan nuestro nombre, pero vos tenés que saber que el 98% de la gente no está hablando de política y no está ni ahí enterada ni conectada, ¿verdad? Entonces a la gente que está pensando en su día a día la que tenés que llegarle y tocarle la fibra que le convenza a venir a elegirte, uno a conocerte y dos a elegirte, porque en la mayoría de los casos ni siquiera se distinguen, sobre todo en los casos no tradicionales, es difícil distinguir una lista de otra, ¿verdad? Nosotros como Patria tenemos, digamos, unos años de partido, ya tenemos unos años, tenemos un piso, por decirte, Patria en Asunción, que en nuestro caso, históricamente superamos los 23.000, 25.000 votos. O sea, la lista tiene nomás luego eso. Hay un porcentaje que vota, digamos, la marca, entonces todo lo que hacemos por encima de eso debería ser lo que logramos conquistar como de manera adicional para justamente lograr más bancas. Entonces es como que el desafío es justamente llegar a un público que no llegamos, ampliar el espectro, sea redes sociales, sea estructuras de liderazgo, estructuras barriales, sea estructuras electorales, ¿verdad? Al final de cuentas, en el caso del Partido Colorado, es la estructura más capilar del país, ¿verdad? Creo que es más capilar que la Iglesia Católica. Entonces, cada uno estudia sus fortalezas, trabaja sus debilidades, y bueno, creo que entonces tenemos el desafío de que si queremos hacerle frente a una estructura, tenemos que plantearnos una estrategia capaz de hacerle frente. Y bueno, ahí tenemos que poner sobre la mesa que hubo un 40% de la población que no votó.
quiere decir que nadie le llegó a ese 40%, 39, ¿cuánto fue? 61, 62 fue la participación. Sí. Claro, pero pensando siempre en el error de estrategia o de comunicación del político, no enojarse con el electorado. Digamos. No, por supuesto, siempre tiene que ser autocrítica. Nosotros somos los que nos ponemos, no es que lo otro, siempre tiene que ser autocrítica y siempre tiene que ser mirando qué pudiste haber hecho mejor, qué pudiste corregir y entender qué hicieron bien los otros. ¿Verdad? Hay que, Claro. el caso de Johanna fue magistral, se puso como número 2 de la lista 2. Obviamente habrá llevado muchísimos votos que votan nomás a la lista 2 y cabalgó por encima de la estructura del Partido Liberal. Hay que destacar eso. Estratégicamente jugó muy bien. Fue muy bien, sí, fue muy bien hecho. Entonces, ese tipo de casos, ¿verdad? Y así, obviamente la lista de Payo tuvo una alta incidencia del de punta a punta, ¿verdad? Tener un candidato a presidente ayuda, un candidato a presidente que sea tu misma lista, de manera que claro. vas directo. Es muy difícil cruzar. Me decía Raúl Latorre, me decía, no, yo me pego a Santi, para mí yo voy pegado a él todo el día, total, tiene que ser punta a punta, yo pido. Claro, entonces electoralmente nosotros tal vez nos desconcertó un poquito estar dentro del voto de la concertación, que tuvo sus dificultades para darse a entender lo que es la participación, cómo se votaba, si estábamos o no estábamos. Las listas separadas, ¿Qué implicaba ¿sabes? estar, qué implica no estar, qué implica el voto cruzado? Mucha pedagogía electoral. Pero entonces creo que hay que aprender sobre eso y seguir construyendo. Pero entender que la política es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. El mérito de hacer política está en transmitir un mensaje y en construir liderazgos. Es decir, no es que empiece y termina conmigo, tal vez empezó conmigo y espero que después de mí vengan nuevos líderes, vengan ya jóvenes que con espalda para candidatarse en las municipales, para construir liderazgos locales, para pensar en ser diputado de acá 5 años. Sí. Creo que el mérito está en cómo crece esa semilla que plantaste desde el lugar que te tocó ocupar. Porque si al mismo tiempo esa semilla la llevó el viento, pasaste hoy y fuiste. ¿Entendés? Creo que el desafío está en fortalecer proyectos políticos y en ese sentido yo creo que Patraquería tiene mucho por delante. Está el diputado Jorge Brites también para despedirlo, no sé si tiene alguna conclusión, alguna reflexión también, al igual que aquí hacían sus colegas diputados. Así como comentó el colega García, nosotros también contentos de que parlamentarios que manejan nuestra línea, ¿verdad?, en defensa a la libertad, en contra de los encierros, especialmente los protocolos que hizo el gobierno. Justamente un pedido, estuve en comunicación hoy con la senadora Yolanda, sí, y le pedí, mi pedido es que este nuevo parlamento, y lo voy a decir en la sesión, en una de las últimas sesiones que vamos a tener en la Cámara de Diputados, es que nunca más se vuelva a aprobar ningún tipo de encierro y de perseguirle a la gente por trabajar, ¿verdad?, que no se le discrimine a la población paraguaya por la decisión de qué tipo de terapia uno elige, Palmero. Bueno, gracias, diputado, por su tiempo, muy amable. Gracias también, diputado Sebastián García, gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad de conectarnos un poco con la gente, de decir lo que pensamos, lo que hicimos y lo que proyectamos en este espacio tan importante y tan concurrido por la gente. Gracias de corazón. Gracias a ustedes, gracias realmente, porque creo que es el tipo de reflexión que hay que tener y sobre el cual hay que construir, ¿verdad? Así que muchas gracias por permitirnos compartir este espacio. Seguiremos charlando. Muy amables. A ustedes. Bueno, y les quedan 4 sesiones. Sí. Estaba haciendo acá la cuenta en el calendario. 4 sesiones. 4 justitas. Ya en esta